no son acciones individuales, tienen efectos siempre colectivos, en las víctimas, pero también en aquellos que terminan empatizando con ese que se anima a decir esa brutalidad en las redes, y ya tiene un efecto de influencia que puede derivar en situaciones realmente dramáticas. Sí, totalmente. Creo que empieza siempre por una cuestión más individual, subjetiva, acerca de poder hacer esa descarga sobre otro, y después se va sumando y se hace un repliegue de eso, y a veces colectivo y a veces te diría hasta de masas, cuando el tema toma relevancia, y siempre tomando estas posiciones bien taxativas, que tienen que ver con una punta o la otra, a favor o en contra de este lugar o del otro lugar. Lo decía muy bien el padre, hasta no deja exento al ámbito de la espiritualidad, de lo eclesiástico y de otras religiones también, ¿no? Pero que tiene mucho que ver no solamente con el impacto sobre ese otro que está siendo víctima de la agresión, sino también qué le está pasando a esta persona que está en ese discurso de odio instalado. A mí me parece que hay que reflexionar también sobre eso. Ahora, hemos naturalizado mucho de estos aspectos. A ver, yo cuando pongo en debate, por ejemplo, las expresiones de Milei que insulta y demás, y cuando planteo a Milei, podemos referenciarlo en otros dirigentes políticos, pero particularmente Milei está ensañado en esa circunstancia y tiene una responsabilidad institucional que nos obliga a ponerlo en debate. Pero para mucha gente, muchas personas con las que he puesto en discusión esto, bueno, tampoco es tan grave, qué sé yo, son redes sociales, es Twitter, es como que hay una aceptación a que esto suceda. Sí. Y me parece tremendo que no es tan grave esto. Hasta que no te toca. ¿O no? Sí, claro, hasta que no sos el Exacto. Pero de todas maneras, aún hasta por una cuestión empática, cuando alguien insulta brutalmente a otro, no te provoca nada. Eso es lo que yo les planteo, ¿no? Exacto. Yo lo que veo es que no hay nadie de ningún lado en esto que te digo de lo taxativo que ponga un paño frío a esto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿por qué no lo pensamos desde varios puntos de vista? No hay un análisis, hay posiciones extremas y taxativas y que no hacen más que fogonear lo que se está discutiendo. Respecto a lo que me decía el presidente, con todo el respeto que merece cualquier investidura política, y esta que es la más alta, debería, para mí, modo de ver, dar el ejemplo en ese sentido y fomentar en términos de lo que es la paz y la armonía social. Ha sido una de las herramientas que él utilizó para llegar al cargo que ostenta. Sí, y lamentablemente... Eso habla de un aval social. Exacto. Y lamentablemente, si hay tanta gente que responde, es porque hay gente que se siente identificada en esto. Ese es el problema que tenemos social, me parece, y que tenemos que decir, bueno, ¿qué nos está pasando? Que todo lo que nos sentimos identificados con esta persona que es el presidente, que lo está diciendo él y lo pone en palabras, me parece perfecto, no lo cuestiono, no me molesta o lo naturalizo, y hay algo ahí que no está bien. El padre hablaba de una cuestión de qué pasa en esos corazones. Yo desde otra posición más psicoanalítica te diría, bueno, ahí hay cuestiones conflictuadas, no resueltas. Esto lo dicen un montón de teóricos, que cuando uno está agrediendo al otro, poniendo ese discurso de odio, lo que está haciendo en realidad es hablar más de él en una proyección, en un mecanismo de defensa, que del otro. Estás hablando más de vos que del otro. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque lo que te está pasando a vos, se lo estás poniendo a ese otro. Y ahí no hay como una posibilidad de revisar nada. Porque hacerme cargo de lo que a mí me pasa implica que yo no puedo hacer esa descarga que es rápida. ¿Por qué? Porque es por la red social, porque es inmediata, porque a lo mejor el otro se entera después, no se lo estoy diciendo de manera personal, o tiene otro impacto. Digo, las consecuencias son gravísimas, pero habla más del que dice desde el que le están diciendo todo este tipo de agresiones. Yo creo que estamos en un momento del país complicado, porque a mí también me preocupa esto de que a nadie le importa si hay términos descalificativos, agresivos hacia esos otros, y está como avalado institucionalmente. Eso es lo grave de esto. Sí, y además hay respuestas que en determinado momento a esa agresión las enfrentás o las construís de otra manera. Digo,
siempre duele, siempre puede ser un condicionante, depende de las condiciones de la persona que recibe esa agresión, pero a lo mejor, no sé, a los 30, 40, 50 años tenés otra mirada, pero en la niñez o en la adolescencia estás construyendo personalidades, donde los vínculos sociales son tan importantes, donde lo que dice el otro tiene un valor muy valioso, muy importante, puede llevarte a situaciones que son dramáticas. Sí, porque aparte un niño o un adolescente puede hasta identificarse con ese otro, ¿no? Y aparte empezar ser parte de esa agresión. Exacto. O recluirse como víctima hasta lo que plantea del lado que el esté. propio padre. Exactamente. ¿No? Pero lo triste de esto, porque estamos hablando también de la espiritualidad, que debería ser esto de poder darle un sentido y un significado de trascendencia a la vida de cada sujeto, lo que estamos incorporando a través del discurso del odio va a formar parte de mis creencias. Entonces, desde más pequeños, siendo espectadores y a veces partícipes, los niños y los adolescentes de todo esto, es peligroso, porque después no queda mediar con la palabra, es la agresión. Y después en los problemas interpersonales, donde ya no media la pantalla, ¿y qué pasa, Pablo? Lo que también discutimos en otros momentos, paso al acto. Sí, claro. Entonces no te tolero y te tengo que eliminar. En una red te elimino de esa manera, con un discurso de odio. Y en términos personales te elimino en términos de la vida o la muerte. Entonces es grave lo que está pasando. Y esto también quizás termina de explicar lo que ha sufrido Río Cuarto en los últimos años con la violencia urbana y social, ¿no? Sí. Que no sé, a mí me cuesta mucho ponerla en discusión, en debate. Pareciera que cuando hablas de todo esto, no estás hablando del hoy, de la coyuntura, de la agenda, y solamente nos aventuramos a poner en discusión lo que implican estos discursos y esta violencia a través de las redes cuando algo sucede, cuando un hecho puntual parece que nos... aunque convivimos permanentemente con esto, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y convivimos en todas las instituciones y convivimos en todos los espacios virtuales y personales. Y no hay un momento de reflexión sobre esto. Y como vos decís, esperamos el hecho más espantoso para poder empezar a analizar. Pero eso también, ¿cuánto dura, Pablo? ¿Dura un día o dos? Sí, claro, se fuma rápidamente. Se fuma rápidamente y después volvemos a lo mismo. Hasta que perdemos la atención sobre ese episodio que nos ha conmovido. Bueno, es un tema que naturalmente tenemos que recuperar de manera permanente porque pasamos mucho tiempo en esa vinculación con las redes sociales. Y esos otros que a veces no tienen, ni siquiera te diría influencia, mira, pensémoslo en ese lugar, pero sí tienen una marcada intensidad permanente, están condicionando la vida de mucha gente. Y en eso es lo que debemos ponernos nosotros mismos, ¿no? En un lugar en el que o nos comprometemos en acciones de cambio, o terminamos siendo cómplices, a veces no por acción, porque a lo mejor no nos animamos a poner semejante brutalidad, pero sí por omisión, por dejarlo pasar, por aceptar que se puede insultar a los otros, amenazarlos, advertirles, agraviarlos, y actuar. Esta semana escuchaba un especialista que hacía referencia sobre este tema, en el que ya no importa la verdad, sino lo verosímil. Totalmente. Entonces alcanza con que parezca creíble lo que dicen, exacto, aunque no sea verdad. Y ahí está, perdón la interrupción, la construcción de la posverdad. Sí, claro. Una construcción que es sumamente peligrosa, porque cada cual entonces, por omisión de los otros, por no involucrarse en un conflicto, y queda como que está sentado. Y bueno, entonces si lo dijo esta otra persona es así. Y esa otra persona entra en un problema serio, realmente. Si no tiene las herramientas como para poder solventar ese conflicto y poder gestionarlo. Pero yo creo que forma parte de la individualidad que hoy tenemos en nuestra sociedad. Sí, claro. Y no podemos trasladarle a la víctima la responsabilidad de tener la capacidad de manejarlo. No. En algún momento tenemos que decir, no está bien, no está bien. Y que los comentarios debajo de esas cuestiones tan brutales y demás sean, pará, no está bien. Que en algún momento se animen a interpelar a quien agrede. Bueno, es un desafío que nos tenemos que dar. Totalmente. Licenciada, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo. Un placer. La licenciada Yanina Moreno Zamanillo y la realidad en el diván. Este debate
fundamental que nos tenemos que dar sobre los hechos que terminan definiendo la vida de cada una y de cada uno de nosotros. Pausa.